Las neuronas espejo son una farsa popular. La mala interpretación de datos y la mala divulgación ha llevado a absurdos sobre su funcionamiento. Hasta podríamos aseverar que los poderes del profesor Xavier de los X-Men y las técnicas de imitación de Kakashi existen gracias a las poderosas neuronas espejo. ¿Quieres saber cómo se descubrieron y cuáles son los argumentos que derrumban su teoría? Acompáñame a averiguarlo. Hola gente, yo soy su neuroscientist, Laishu, y hoy hablaremos sobre el descubrimiento de las neuronas espejo. ¿Cuál fue el experimento que llevó a su descubrimiento? ¿Cómo la mala divulgación ha llevado a muchas malinterpretaciones sobre su funcionamiento, incluso nombrando estas células como las células de Dios? ¿Por qué estas interpretaciones son ridículas y carecen de sustento? Y si al acabar quieres saber más sobre las neuronas espejo y su realidad, no olvides suscribirte, darle clic a la campanita y esperar por una segunda parte. En una mañana de 1988, llena de fe y esperanza, con cielo azul, un sol brillante y café italiano estimulando sus ganglios nerviosos, el joven investigador Giacomo Rizzolatti y colaboradores a cargo del Dr. Massimo Matelli estudiaban en macacos la respuesta de neuronas de corteza motora F5 a distintos agarres de la mano. Con la combinación precisa de fortuna y observación de águila dedicada al detalle, encontraron que cada que el investigador se acercaba a colocar el objeto que el mono tenía que agarrar, las neuronas de los monos respondían de manera similar a cuando los monos realizaban esta misma acción. Es decir, estas neuronas eran selectivas a un tipo de movimiento realizada por el mono y observando al investigador realizar la misma acción, dando origen al descubrimiento de las neuronas imitadoras, o como serían bautizadas unos años después, neuronas espejo. Increíble, ¿no? Una célula tiene información sobre nuestra acción y la acción que observamos de otros. Las neuronas espejo fueron definidas por dos características fundamentales. Primero, por su función espejo, y segundo, que son el núcleo de nuestra habilidad para entender acciones. Este descubrimiento por sí solo es bastante interesante. ¿Cómo es que una neurona en una área motora puede imitar selectivamente acciones de otros? ¿Qué significa esta correlación de eventos? ¿Son neuronas que son importantes en la toma de decisiones o el entendimiento? Preguntas importantes e increíbles, ¿no lo creen? Sin embargo, los autores interpretaron estos resultados como evidencia de la teoría motriz de la percepción del lenguaje, propuesta por Lieberman en 1950, que postula que los humanos percibimos y entendemos el lenguaje no por las características acústicas del sonido, sino por los gestos que realizamos al hablar. Este brinco teórico fue fundamentado gracias a que el área homóloga en donde se descubrieron estas neuronas se llama Broca en humano, área relacionada al lenguaje. Si esto es cierto, ¿cómo es que las personas ciegas son capaces de entender el lenguaje? Pero bueno, I can understand you. Las interpretaciones sobre su funcionalidad siguieron en dos papers más poéticos que teóricos: El lenguaje en nuestro agarre y Neuronas y la teoría de la simulación de lectura de mentes. Proponen que las neuronas espejo, debido a su función de imitación y su localización en el área de Broca, son el eslabón perdido del desarrollo evolutivo en la comunicación de monos a humanos. Their arrival marks a major step towards the evolution of higher forms of life. Y son llamadas como la piedra angular de la conciencia, capaces de predecir la intencionalidad de las acciones de terceros. Lectura de mentes. Helmet somehow designed to block my telepathy. La importancia de este hallazgo para las neurociencias fue comparada con la importancia del descubrimiento del ADN para la biología, el santo grial de las neurociencias conectivas, la respuesta última del entendimiento y la conciencia, la crema innata, las neuronas del Dalai Lama, como las denominó el Dr. Ramachandran en una TED Talk. Todos estos descubrimientos empezaron a formar una bola de nieve de absurdos sobre los posibles funcionamientos de estas neuronas. Es más, si ustedes han escuchado alguno de estos por coaches de vida, psicólogos, neurocientíficos, profesores en su facultad o en los medios de comunicación, escríbanlas en el chat y compártanlas con nosotros.
Dentro de las recopiladas por Gregory Hickok en su libro El mito de las neuronas espejo, en la página de PubMed, se encuentran las siguientes: lectura de labios, tartamudeo, esquizofrenia, extremidades fantasma, orientación sexual, hipnosis, fumar cigarrillos, posiciones políticas, amor, contagio de bostezo, liderazgo empresarial, inteligencia emocional, reconocimiento facial, obesidad, el grado de la erección masculina, desorden de personalidad psicótica, comunicación y procesamiento maternal, apreciación deportiva, historia de masas, abuso de drogas, sinestesia, favoritismo, conciencia en delfines, aprende cómo usar tus neuronas espejo. Obama se está metiendo con tu cerebro gracias a las neuronas espejo. Las neuronas espejo y el sexo, rezar y las neuronas espejo. Y por último, Dios creó las neuronas espejo. Or it's a scam. ¿Se dan cuenta del problema entre manos? Como una correlación de dos eventos sin pruebas de causalidad de un conjunto de neuronas encontradas en monos pueden ser la causa de la conciencia en humanos, el origen de todos sus males y la solución de todos sus problemas. Al día de hoy, es de conocimiento popular que estas neuronas son fundamentales para la conciencia humana, y esto depende de dos premisas principales. Primera, que el sistema en monos exista en humanos, y segunda, que sean fundamentales para el entendimiento de las acciones a través de la imitación. Las neuronas espejo en humanos. ¿Cómo podemos buscar estas neuronas en humanos? Muy sencillo, utilizamos la misma metodología que se usó en los experimentos en monos y las buscamos en los humanos. Afortunadamente esto es casi imposible, ya que casi nunca podemos utilizar estos métodos invasivos. Sin embargo, existen tecnologías como PET, fMRI y EEG que miden la actividad indirecta de grupos de neuronas. Desafortunadamente, incluso con las herramientas más sofisticadas, la resolución temporal y espacial es limitada. Es decir, los registros son lentos y no se pueden estudiar neuronas individuales. Incluso con estas limitaciones, el grupo del Dr. Rizzolatti concluyó que existía un sistema de neuronas espejo en humanos gracias a los siguientes papers. La primera evidencia se encontró en este paper, en donde a través de estimulación magnética transcraneal registraron contracciones musculares cuando estimulaban el área de Broca. Sin embargo, estas contracciones musculares no estaban asociadas a la observación de acciones motoras dirigidas a un objetivo, como agarrar una manzana, sino estaban relacionadas a acciones ambiguas, algo un poco distinto encontrado en los monos. Otro gran problema de este artículo es que a través de esta técnica la estimulación realizada supuestamente en el área de Broca no es tan específica y puede estimular otras áreas motoras aledañas, por lo que el efecto que se observa es bastante sucio. En este otro estudio, por tomografía por emisión de positrones, descubrieron actividad similar a lo encontrado en monos. Sin embargo, el área que respondía a la observación de la acción y el área que respondía a la ejecución de la acción no eran la misma. Interesantemente, encontraron otras áreas que están relacionadas a este efecto, como la corteza motora primaria, el cerebelo, la corteza somatosensorial y los ganglios basales. Afortunadamente para los amantes del sistema de neuronas de espejo en humanos, estudios más recientes en 2009 a través de resonancia magnética funcional encontraron una área en Broca que responde de manera más similar a lo encontrado en monos, por lo que, a pesar de no poder registrarlas de manera individual, hay una posibilidad de que sean sus preciadas neuronas espejo. Y finalmente, en un estudio más reciente con registros de célula única en humanos, la misma técnica utilizada en monos como parte de un tratamiento clínico, encontraron neuronas espejo exactas en comportamiento a las observadas en monos, pero en otra corteza que no corresponde al área de Broca. Es muy probable que exista un sistema de neuronas espejo en humanos. Sin embargo, parece no comportarse de la misma manera que lo encontrado en monos y parece tampoco ser exclusivo del área de Broca. Ninguno de estos hallazgos da información sobre si son fundamentales para entender la intencionalidad de las acciones. Por lo tanto, las teorías generadas a través de los primeros estudios de Rizzolatti parecen no sostenerse en estos estudios en humanos. Ahora bien, esto no significa que no exista un sistema de simulación en humanos. Tiene que existir.
porque somos capaces de hacerlo. Y muy probablemente estas neuronas están involucradas en el proceso, junto con otras estructuras en el cerebro. Sin embargo, ¿de verdad necesitamos la simulación para entender las acciones de otras personas? ¿Acaso esta simulación es la única manera para entender a otros? Si esto es cierto, ¿cuáles son los beneficios y los problemas que se originan de esto? Anomalías. Una de las maneras en las que podemos investigar la funcionalidad de algo es dañar ese algo y observar si la función cambia, es disminuida o es deteriorada por completo. En las neurociencias existen técnicas que nos permiten hacer esto en el cerebro de manera selectiva, con modelos animales, gracias a técnicas como la optogenética. Sin embargo, hacer esto en humanos es casi imposible. ¿Cómo hacemos entonces para investigar la funcionalidad de una área en específica en el cerebro? Gracias a las neurociencias clínicas podemos estudiar cambios en la conducta producidas por lesiones cerebrales. Por ejemplo, pacientes con lesiones en el área de Broca sufren una condición llamada afasia de Broca, la cual produce complicaciones al hablar. Si son ciertas las teorías de Rizzolatti sobre la funcionalidad de las neuronas espejo, aquellas personas que sufren lesiones en el área de Broca tendrían el sistema de neuronas espejo dañados. Por lo tanto, no podrían imitar los programas motores de quien los rodean y tendrían grandes problemas en el entendimiento. Una teoría alejada de la realidad, ya que estos pacientes no sufren ningún problema para entender el lenguaje. Otro ejemplo de esto es la apraxia ideomotora. Pacientes con este padecimiento tienen lesiones en la parte del hemisferio izquierdo, en áreas como la corteza motora suplementaria y el lóbulo parietal. Estas personas, teniendo la capacidad motriz y la voluntad perfectas para realizar las acciones, son incapaces de realizar imitaciones comunes, como atender un teléfono, lavarse las manos, decir adiós con la mano. Un estudio muestra una correlación entre la imposibilidad de realizar una acción y de entenderla, aunque no de manera contundente, ya que un tercio fue capaz de entender la acción que le pidieron imitar sin poder realizarla. La variabilidad de resultados puede deberse a la cantidad y severidad de áreas cerebrales dañadas, por lo que podría concluir que el impedimento de realizar acciones no afecta de manera uniforme el entendimiento de las mismas, nuevamente contradiciendo el principio fundamental de las neuronas de espejo. Un tercer ejemplo se encuentra en el síndrome de Moebius. Una de las capacidades fundamentales de los seres humanos es la de reconocer estados emocionales de nuestros seres queridos y las personas que nos rodean. Saber cuando alguien está triste, enojado, feliz, furioso. Somos tan buenos, pero tan buenos, que incluso en este estudio encontraron que imitar las expresiones faciales produce estados fisiológicos similares a cuando los experimentamos de manera natural. El síndrome de Moebius es una enfermedad congénita que produce parálisis bilateral. Los pacientes de este síndrome son incapaces de producir expresiones faciales, pues en este estudio encontraron que pacientes con este síndrome son totalmente capaces de entender las emociones de otros a pesar de no poder reproducirlas en su rostro. Ahora bien, si la imitación es el núcleo del entendimiento por parte del sistema de neuronas espejo, entonces es incompatible la habilidad de entender gestos sin poder realizarlos. Si solo somos capaces de entender las acciones que podemos realizar, que están en nuestro repertorio de acciones motoras, entonces, ¿qué pasa con aquellas acciones que no podemos realizar porque no está en nuestra especie? ¿Acaso ustedes no son capaces de entender cuando su perro ladra para hacerles entender que tiene hambre, que quiere salir a hacer sus necesidades o simplemente salir a jugar? Incluso muchos neurocientíficos, gracias a la observación y asociación de conductas, somos capaces de entender cuando ratones pasan por ciertos estados fisiológicos. ¿Será que nosotros tenemos neuronas espejo de ratones y neuronas espejo de perros en nuestro cerebro? Si esto es así, ¿dónde se entrega la solicitud para ser parte de los X-Men? That's not a superpower. No. Gracias a la observación y a la convivencia diaria con sus perros, ustedes son capaces de entender qué es lo que necesitan. Lo mismo pasa con muchos veterinarios y etólogos que tratan de entender otras especies de las cuales
son incapaces de reproducir o imitar sus acciones motoras. Si solo a través de la imitación somos capaces de aprender y entender, nos hubiésemos extinguido hace muchísimo tiempo. Mala adaptación y maleabilidad de las neuronas espejo. Los espejoneurólogos presumen que entendemos a través de la imitación motora, como el Kakashi intentando imitar jutsus. ¿Qué tan rápido podríamos ser a la hora de imitar en tiempo real a alguien? Ahora, imaginemos que somos peleadores de contacto. Boxeo, taekwondo, karate, kung fu, el arte marcial que ustedes escojan. ¿Qué pasa si recibimos un golpe a toda velocidad y tenemos que decidir tomar una acción distinta a la de imitar una acción como espejo? Esquivar un golpe por abajo, subir la guardia para amortiguar una patada, o incluso como en el mundial, decidir a dónde tirarse en un penal. Los cómputos aumentan al simular una acción de un programa motor inservible. Observación del golpe. Integración de la señal al sistema nervioso central. Imitación del programa observado. Entendimiento del programa observado. Desecho del programa motor no deseado. Selección del programa motor adecuado. Y ejecución del programa motor. La simulación de un programa motor no deseado es redundante y podría resultar en la mala adaptación en toma de decisiones rápidas. Pa' pronto, es como si fueras a comprar tenis nuevos y la persona que te atiende llega con los tenis que ya llevas puestos para hacerte entender que esos son los que no quieres, para luego regresar al almacén y entregarte los que tú sí quieres una eternidad después. Ahora bien, ¿qué pasa con deportistas de contacto y sus neuronas espejo cuando logran entrenar acciones poco naturales? Personas poco entrenadas en el combate tienen una reacción natural al quitarse de la trayectoria de un golpe. Peleadores en el arte del contraataque son capaces de reentrenar esta acción natural a una que les permite golpear primero. Por ejemplo, en el kickboxing light contact aprendemos a que cada que observas a alguien juntar y separar las piernas para patear, en lugar de quitarnos, cortamos el ataque con un golpe más rápido por arriba de la patada, ganando un tiempo. Si lo logras, pegas primero, pero si no, recibas la patada de lleno y te quedas sin aire. ¿Qué es lo que probablemente están haciendo estas neuronas espejo? Investigadores en este artículo encontraron que las neuronas espejo pueden ser entrenadas a una asociación diferente a la natural o a la normal, cambiando la naturaleza de imitación de esas neuronas espejo, entrenando a un nuevo sistema de neuronas que reaccionaban al movimiento del índice, pero reaccionaban a la observación del dedo meñique y viceversa. Esto significa que el sistema de neuronas espejo puede ser maleable y depende del aprendizaje, que reestructurar la respuesta espejo de las neuronas no deteriora el entendimiento de la acción que se ejecuta y que se observa. Esta mala adaptación y maleabilidad de las neuronas espejo le quitan protagonismo a este sistema sobre la aseveración de que son fundamentales para el entendimiento de las acciones. Parece ser un sistema de asociación muy interesante. Simulación y reconocimiento de objetivos como ruta del entendimiento. ¿Qué se necesita para poder leer la mente? Ser consciente de las intenciones o el estado fisiológico de otra persona sin que la otra persona exprese dicho estado. Si existieran los poderes del profesor Javier, con tan solo concentrarse, sería capaz de develar nuestros secretos más íntimos. Charles Xavier, have you come to rescue me? ¿Existe un sistema así en humanos? ¿Las neuronas espejo son capaces de hacer esto? Bueno, nuevamente, el grupo de Rizzolatti en estudios más recientes muestra que hay neuronas espejo en el lóbulo parietal en monos que parecen leer las intenciones de dos movimientos aparentemente similares. Sorprendente, encontraron a las neuronas X, las neuronas del profesor Javier. Debo informarles, como bien lo saben, que la lectura de mente que leemos en los cómics no existe. Y este estudio tiene un truco, ya que para que estas neuronas supuestamente puedan distinguir la intención de dos movimientos, existe información visual distinta que le permite diferenciar entre estos dos movimientos aparentemente similares. Nuevamente existe una asociación independiente del movimiento
de agarrar algo e independiente de una simulación motora. Citando a Gregory Hickok, la teoría del entendimiento de las acciones a través de las neuronas espejo tiene una gran cantidad de anomalías que son de gran preocupación, lo que nos pide buscar otras fuentes de información y otras alternativas que nos ayuden a explicar el comportamiento de las dichas neuronas espejo. El descubrimiento es muy interesante e importante para las neurociencias cognitivas. Sin embargo, las interpretaciones realizadas principalmente por el grupo de investigadores y después por la divulgación mal lograda ha llevado a la sobreinterpretación de los resultados, llegando a la ficción. Si existe tanto desacuerdo entre neurocientíficos experimentales y teóricos sobre la funcionalidad de estas neuronas, la certidumbre mística de estas neuronas en la cultura popular es ridícula. Si quieren saber más sobre el mito de las neuronas espejo, les recomiendo leer el libro de Gregory Hickok, material que inspiró este video. Por mi parte, este es mi primer paso para comunicar y divulgar conocimientos sobre las neurociencias. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete, dale me gusta y únete a este viaje lleno de sorpresas sobre el cerebro. Entre unos de los cuantos temas que abordaremos en este canal se encuentran el origen y el futuro de la optogenética, tipos de registros cerebrales, tipos de modelos animales para estudiar el cerebro, qué son las células del lugar, neurocientíficos latinos famosos y sus contribuciones, neurocientíficos estrellas del momento, los rockstars de las neurociencias, la neurociencia y el arte, neuromitos, los temas más relevantes sobre la dopamina y la serotonina y otros neurotransmisores, la realidad de las neuronas espejo, parte 2, entre otros muchos tantos. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Adiós, adiós, adiós.